Bien. Bueno, ahí me están escribiendo. Bueno, creo que vamos a tener un pequeño problemita con el tema de internet por el tema del viento, pero bueno, vamos a hacer lo que podamos mientras tanto. Esto yo lo grabo y lo mando a las chicas para que lo carguen en el sistema. Eh, bien, la semana pasada estuvimos viendo el tema de dos partes, que es referencia y base de datos. Y estuvimos viendo más o menos la función redondear que me había quedado de la clase anterior. Lo que vamos a hacer ahora es primero repasar de vuelta lo que vimos en base a las distintas referencias que vamos a tener. Y vamos a repasar base de datos nuevamente, cosa de ir ya teniéndolo como más presente. Y vamos a hacer una última parte de lo que es base de datos con un criterio más de lo que teníamos la clase pasada. Ya hoy sería la finalización de lo que es el módulo 1, que nos lleva un poquito más de tiempo, pero ya estaríamos finalizando Word y Excel. Ya a partir de la semana que viene vamos a empezar a ver lo que es módulo 2, la parte de contabilidad, que hoy va a ser medio tedioso porque vamos a ver teoría. Y vamos a empezar a su vez, además de la parte teórica de contabilidad, vamos a empezar a hacer la parte de trabajo práctico de Excel. El trabajo práctico de Excel va a consistir en principio de ejercicios, así como estos los que hemos estado viendo la clase pasada y la clase anterior, que ustedes puedan exportar y después ese archivo poder mandarlo a la plataforma. Y después de unos 3 ejercicios así a modo de ejercicio, vamos a empezar a ver lo que es el tema del ejercicio en sí para poder evaluar la parte de Excel, que es la que más me estaría interesando. Que ahí es como que evaluaríamos, me interesaría que la parte 1 y la parte 2 esté evaluado de forma online, bien, ya que es un poco más esto de la utilización de las computadoras. Sería Word y Excel evaluarlo de forma online y de forma presencial quizás, pero vamos a tratar de que sea o presencial o en un día hacer el parcial, la parte de lo que va a ser contabilidad básica, que van a ser preguntas puntuales de lo que vimos en clase. Eso es como para que nos vayamos organizando en base a los ejercicios y evaluaciones. El trabajo de Excel no va a ser en principio para entregar, van a tener un tiempo para poder entregarlo, por eso es que todas estas clases hemos venido viendo como ejercicios como muy chiquititos, muy puntuales, para que ustedes después puedan desenvolverse bien en lo que es la parte práctica. Vamos a utilizar exactamente lo que vimos. En la parte de Excel vamos a utilizar exportar lo que es datos, utilizar las fórmulas de suma, utilizar las fórmulas de redondear en el caso que sea necesario, utilizar las referencias, utilizar base de datos. Bien. ¿Se pueden ver más cosas? Sí, podemos ver más cosas, pero ahora ya meterle un montón de cosas de Excel nos vamos a como salir de foco de lo que es puntualmente el secretariado. Entonces me interesa que hagamos esto, vamos a ver algo de contabilidad y después quizás volvamos a ver algo de Excel un poquito más, que son 2 temitas más que nos van a faltar. Pero bueno, hoy estaríamos como cerrando para poder hacer el trabajo práctico. Ya con lo que veamos hoy, ya van a poder hacer el trabajo práctico que se viene. Ya la semana que viene recién lo vamos a presentar, así que tranqui. Hoy no va a ser, creo, una clase muy extensa porque vamos a ver exactamente los mismos contenidos de forma un poquito más rápida de la clase pasada. Vamos a ver algo más de función y ya dejaríamos o cerraríamos la parte de Excel de esta primera parte. Dicho eso,
Estuvimos viendo la clase pasada y vamos a empezar con la parte de referencias. Estuvimos viendo la clase pasada los distintos tipos de referencia. Tenemos en lo que es Excel referencias relativas, tenemos referencias absolutas y tenemos referencias mixtas. En estas tres, la intención es o fijo alguna de ya sea columna o fila para yo poder desplayarme hacia la derecha o izquierda, dependiendo si estoy hablando de toda una fila, o desplayarme hacia abajo o hacia arriba si estoy hablando de una columna. Lo que va a hacer esta referencia es poder, si yo si yo no bloqueo la referencia, me va a tomar las hileras correspondientes tanto hacia arriba o hacia abajo, hacia los costados, de forma que se me mueva el cursor. Por ejemplo, vamos a hablar de la referencia relativa, que es en el primer ejercicio que teníamos, donde creando la fórmula al inicio, yo puedo trasladar esa formulita y automáticamente, sin necesidad de bloquear nada, el sistema mismo lo que me va a decir es bueno, yo voy a multiplicar B6 por C6 por 6 como multipliqué el anterior, que fue B5 por C5. O sea, acá no bloqueé nada y solo el sistema me dice que a medida que yo voy cambiando de fila, me va multiplicando esas dos columnas. Eso sería una referencia relativa. Yo no tengo que bloquear ninguna de las dos. Referencia relativa en filas, o sea, copia vertical. Si yo estoy en una referencia relativa, pero de forma horizontal, lo que voy a hacer es desplayar por las columnas, o sea, de forma horizontal, lo que yo voy a hacer es declarar una función, en este caso sería esta, en la parte de totales, tal que cuando yo cambie hacia la derecha las columnas, me dé la misma función. Ejemplo, en este caso yo voy a utilizar la función suma, que lo que voy a hacer es sumar las tres filas que tengo hacia arriba de la columna ventas. Es decir, que en este caso yo voy a tener 57.000 pesos para las ventas de junio. Si yo esta formulita la arrastro de forma hacia la derecha, lo que obtengo es que la misma suma que yo utilicé se repite en las columnas siguientes. Bien, sin la necesidad de bloquear ninguna de o las columnas o las filas. Eso es lo que me permite la referencia relativa. No bloquear la fórmula, columna o fila, pero poder utilizar indeterminadas veces esa misma fórmula, ya sea de forma vertical, como lo hicimos acá, o de forma horizontal, como lo hicimos acá. Bien. La referencia absoluta, en cambio, es ahora lo que nosotros decíamos referencia relativa. La referencia absoluta, lo que me va a hacer es yo poder bloquear una celda. Y acá ya hablamos de una celda, de una unidad sola. Bien, la celdita sería, por ejemplo, en este caso, de 28. Yo cuando hablo siempre me refiero a la columna en la cual esté posicionado y a la fila en la cual esté posicionado. Entonces, en este caso, el 21% está posicionado en la columna D y en la fila 28. Entonces, yo tengo que calcular el IVA para estos tipos de precio. Vamos a hacerlo un poquito más extenso. Vamos a poner que la harina vale 500, el azúcar 250, la sal 140, la yerba, depende de la yerba, 600 y el aceite 800. ¿Bien?
Vamos a hacerlo un poquito así. Yo necesito saber o calcular cuánto le correspondería a cada uno de estos productos el valor de IVA. Si yo utilizo una referencia relativa, como vimos recién, en la fórmula yo haría el precio de los 500 por, en este caso, 21, que yo lo que estoy necesitando. ¿Bien? Pero supónganse que yo no tengo la celda y digo, bueno, 21%, así. Y arrastro. En todas, si ustedes se fijan acá arribita, me va a tomar el 21%. No está mal bien presentarlo así. Porque todo lo que se mantiene fijo es el 21. Pero ¿qué pasa? Si yo el día de mañana a esta columna, a esta base de datos que yo tengo acá, me cambia el valor de IVA, que ya no sea 21%, ya sea 30%, por ejemplo, tengo que volver a cambiar o volver a modificar la base de datos. Entonces, en estos casos donde toda una columna, toda una base de datos corresponde o se repite lo mismo, en este caso es el 21%, es recomendable utilizar una celda. Bien. Colocar en esta celda qué es la información que yo quiero que se mantenga fija en absolutamente todas las columnas, todas las filas, en todas las celdas, toda la información de esa base de datos, para después, a cualquier cambio de esta celda, el mismo sistema ya lo calcule sin yo tener que volver a modificar esa expresión o esa fórmula. Entonces, lo que dijimos, en resumido, sería que a cada uno vamos a multiplicarlo por la celda. Si yo a esta celda le hago una referencia relativa, o sea, no bloqueo absolutamente ninguno de los componentes, ni la columna ni la fila, lo que nos está dando es decir que si yo lo arrastro hacia abajo, me dé errores. ¿Por qué? Y porque si, por ejemplo, esto me va a dar B31 por D28. Ok. Yo quiero que el de abajo sea B32 por también D28. Pero como yo no fijé la fila, ¿qué hizo el sistema? Me tomó el D29. Entonces ahí es donde está el error de no fijar celdas, que es la referencia absoluta que vimos en la clase pasada. Entonces, ¿qué tenemos que hacer acá? Bueno, de la fórmula que calculamos sería B31 por la celda donde está el 21%, que es D28, pero yo quiero que eso se quede fijo siempre. Entonces, en el teclado, si tocamos F4, nos va a dar, nos va a automáticamente fijar la celda. Si no, en el caso que no nos funcione a veces el F4, le ponemos el signo peso adelante de la columna y adelante de la fila. Esto va a hacer que yo, al arrastrarlo, me mantenga siempre la fila de 28 como fija. Entonces, a cualquier cambio de la fila de 28, me cambia absolutamente cada uno de los importes sin yo tener que volver a armar una nueva fila. Estamos grabando, ¿no? Sí. Y el total en este caso, vamos a hacer una suma. Este más este. Acá, como no necesito que se mantenga fija ninguna de las dos, sino que al arrastrarlo como hicimos en la referencia relativa, me utilicé la misma fórmula. Entonces no fijo nada. Bien. Otra forma de calcular el total es armar o tener en cuenta cómo está compuesto esta multiplicación. Pero lo vamos a ver en el módulo siguiente. ¿Por qué lo vamos a ver en el módulo siguiente?
Porque ahí ya vamos a ver la parte de contabilidad. Y esto lo podemos contablemente armar de otra forma. ¿Bien? Pero en principio la tabla me sirve así. Bien. La referencia mixta teníamos que podíamos fijar una columna y una fila, o una fila y una columna, dependiendo de cómo yo lo tengo que modificar. O dependiendo de lo que quiero, en este caso, resolver. Yo tengo que crear en la celda C46, que es en esta donde estoy posicionado, tengo que crear una fórmula tal que me sirva para yo llevarla de forma horizontal y llevarla de forma vertical. Bien. Entonces, lo que vamos a hacer es decir, bueno, yo necesito la comisión del 2% sobre las ventas de enero. Y si yo quiero saber cuánto es la comisión del 2% de las ventas de febrero y quiero saber el 2% de las ventas de marzo. Es decir, lo que yo estoy diciendo, que si yo lo muevo hacia allá, me tiene que mantener fija el 2%. Entonces, el 2% está el color B46. Lo que yo estoy manteniendo fijo en este caso es que no se me modifique, ¿qué cosa? La columna. ¿Por qué? Porque si yo corro hacia la derecha, si yo lo que quiero hacer es correrlo hacia la derecha, se me mantiene fija la columna B. Bien, no se me movió, no se me modificó. Ok. Ahora, ¿me sirvió esta opción? Me sirvió de forma hacia abajo, hacia el costado. Pero también tengo que hacer una fórmula tal que si yo lo arrastro hacia abajo, de forma vertical, me funciona esa misma fórmula, porque tengo que hacer de forma vertical y de forma horizontal. O sea, se tienen que cumplir las dos cosas. Entonces, yo quiero hacer que me mantenga ahora los 200 fijos cuando yo lo quiero hacer hacia abajo. Quiero decir que el 1% de 200, el 3% de 200, el 3% de 200, el 4% de 200, el 5% de 200. ¿Bien? Vamos a cambiar de acá. Vamos a ponerle 6. Vamos a ponerle 7. Y vamos a ponerle 8. Como para hacer más interesante. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Yo fijé la columna B46 para que no se me mueva cuando yo lo hago de forma horizontal. Ahora lo que yo tengo que fijar es la donde está el 200, pero tengo que fijar la fila, que cuando yo lo baje, no se me baje la fila. Entonces, en este caso sería así. Si yo lo arrastro, yo estoy multiplicando el B47 por el C45 y no se me modificó. Si yo veo este, no se me modifica la fila C45. Entonces, vamos de vuelta. Si yo tomo esta fórmula que creé en la celda 46, la arrastro hacia la derecha y la arrastro hacia abajo, no me tiene que saltar en ninguna columna error. ¿Cómo lo verifico? Tomo cualquier celda y me fijo si coincide lo que yo estoy diciendo. Si coincide lo que yo quiero expresar, multiplicar el 6% de las ventas de marzo y me lo toma, me da esta operación, es que está bien la referencia mixta que acabo de crear. Y acá puedo tener una referencia relativa, que es la suma
de todas las comisiones. Como vimos recién. Lo mismo nos va a pasar con esto, pero lo tenemos presentado de otra forma. Ahora los importes están en la columna y en la fila tenemos los porcentajes. ¿Cómo lo haríamos? Bien, en este caso lo veríamos de la siguiente forma. Esto por esto, es decir, 1000 por el 2%, yo necesito que, si yo lo arrastro de forma hacia la derecha, mantener los 1000 fijos, es decir, me voy a donde, a la 63 y fijo la columna. Me fijo a ver si fijé la columna y está perfecto. Ahora, yo quiero arrastrar esta fórmula hacia abajo. Si yo la arrastro hacia abajo, me da error así como está, así como la acabo de presentar. Así que ahora lo que tengo que hacer para calcular los 2000 por el 2% es mantener fija la fila donde está el 2%. Y reviso si cada uno está bien, y en este caso me da. Bien, eso es lo que estuvimos viendo en la clase pasada con respecto a las referencias. Acá tenemos un pequeño margen donde decimos, si la celda nos dice A5 sin ningún tipo de signo de pesos, estamos hablando de una referencia relativa. Si nos dice, vamos a ver si lo aumentamos la letra, cosa de que lo veamos todos. A5, sin ningún tipo de signo pesos, estamos hablando de referencia relativa. Cuando ya tenemos los dos signos pesos, tanto en la fila como en la columna, estamos hablando de una referencia absoluta. Cuando estamos hablando de solamente un signo, puede ser en la columna o en la fila. Si estamos hablando en la columna, lo que estamos diciendo, estamos manteniendo fija la columna y cambia la fila, es lo que podríamos llamar parte de la referencia mixta. Y si lo que estamos haciendo es un signo pesos en el 5 en este caso, estamos manteniendo fija la fila, pero me va a cambiar la columna, como hicimos recién. Bien, eso no habíamos visto la clase pasada, así a grandes rasgos. En base de datos, lo que estábamos hablando, ya pasamos acá. La base de datos lo que nos va a servir es sobre una base de datos, valga la redundancia, que tenemos de información, poder calcular determinadas cuestiones, disculpen, sin la necesidad de filtrar la información o sumar la información. Porque a veces sumar la información cuando filtramos no nos sirve, como vimos la clase pasada. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, si yo quiero consultar cuánto fue el monto de comisión que se ganó en el barrio San Pablo, independientemente del vendedor, vamos a hacer una base de datos. Yo quiero contar, vamos a hacer una base de datos. O sea, de esta base de datos que no vamos a modificar, vamos a ir
buscando información por una formulita tal que nos dé lo que nos está pidiendo puntualmente. Entonces, podemos tener distintos tipos de base de datos. O sea, la fórmula base de datos podemos tener suma, contar, multiplicar, el máximo, el mínimo, el promedio. Bien, y lo que hace es, dependiendo del criterio que nosotros le estemos dando, o lo suma, o lo cuenta, o lo multiplica, o hace el promedio, o toma el mayor, o toma el mínimo. ¿Bien? En este caso, yo lo que quiero saber es cuánto se recaudó de comisión en el barrio San Pablo. Entonces, hago un BD suma, porque quiero sumar todas las comisiones que se obtuvieron. Abro paréntesis, la base de datos va a estar con los títulos. Y esta base de datos la vamos a fijar. Bien, ¿por qué? Porque yo si lo quiero mover esta información o este cálculo, si yo la fijo, siempre me va a respetar la misma base de datos. Si yo muevo esta fórmula a la derecha o hacia abajo, me va a mover la base de datos que yo estoy declarando. Entonces lo vamos a fijar. Para que sea esa, siempre. Punto y coma para pasar el otro criterio. Bien, siempre recuerden que en Excel, abajito, les va diciendo cuáles son los criterios que tiene la fórmula. Entonces, el primer criterio lo que nos está diciendo es decir, bueno, selecciona la base de datos que quieras, sobre la que quieras trabajar. Bien, seleccionada. Para pasar al segundo criterio, tenemos que poner punto y coma. Bien, en algunos es la coma, en este caso es punto y coma. Nombre del campo. ¿Qué es lo que quiero sumar? Quiero sumar las comisiones. Bien, también vamos a mantener fija esta comisión. La clase pasada no lo vimos en estos puntos como fijo, pero ahora, hoy vamos a decir, bueno, si yo voy a utilizar esta base de datos, fijemos. Bien, porque va a ser esa, no va a haber otra. Yo quiero sumar las comisiones, entonces vamos a fijar la celda donde está comisión. Y voy a decir qué criterios quiero tomar. O sea, de esa base de datos quiero sumar las comisiones con respecto a qué. Y bueno, a cada cambio en el barrio San Pablo, ¿qué es lo que estoy diciendo acá? A cada cambio del barrio donde diga San Pablo, me sume la comisión. Bien, tenemos 1, tenemos 3, tenemos 5. Entonces, los 6.800 corresponden a esos 5 que dice San Pablo. Lo mismo en el caso de, si yo quiero utilizar, en el ejemplo 2, contar las ventas realizadas por el vendedor Rodríguez. Lo que yo estoy diciendo, vamos a hacer un B de contar, porque me está pidiendo contar cuántas ventas hubo. No me dice sumar las ventas. De la base de datos, mantenemos exactamente la misma. Fijamos. El criterio, lo que yo estoy diciendo, cuántas comisiones tuvo, cuántas ventas hubieron. Fijo. Y utilizo el criterio. A cada cambio de vendedor, que me diga Rodríguez, dame la información que te estoy pidiendo. Contame cuántas ventas hubo para el vendedor Rodríguez. 4. Si yo quiero sumar, un B de suma de la base de datos. Esto después las fórmulas las pueden ustedes copiar. O sea, ya crean una y la van copiando y van cambiando. O sea, es bastante fácil. El tema es que, ¿por qué lo reiteramos varias veces y armamos varias veces la fórmula? Para que ustedes entiendan cuál es la finalidad de la fórmula. La clase pasada lo vimos, ahora estamos haciendo un leve repaso de esto para poder utilizar otro criterio en lo que es base de datos. Lo que nos da este segundo ejemplo 2 es sumar las comisiones cobradas por el vendedor Rodríguez. En el anterior, ¿cuántas ventas
hizo Rodríguez, y en este caso, ¿cuál es el total de las comisiones de Rodríguez? O sea, dicho forma criolla. Exhibe la cantidad de ventas realizadas por García. En este caso, lo que me está pidiendo es la cantidad, entonces no voy a sumar comisiones. Lo que voy a decir es un contar. B de contar, perdón. De la base de datos tanto. Del campo tanto. A todos, obviamente. Y del criterio, a cada cambio de vendedor, decime cuánto vendió García. 3. Mayor comisión. Ejemplo 4. Exhibir la mayor comisión cobrada por García. La verdad. Me quedo Calamaro y creo que les mandé que le diste Calamaro. Es García. BD. Acá. Como dijimos, el BD, la fórmula BD, podemos decir contar, podemos decir máximo, podemos decir mínimo, podemos decir promedio, podemos decir producto, que producto es la multiplicación, y podemos decir suma. En este caso me está diciendo cuál es la mayor comisión que cobró García. Entonces estamos diciendo, si estamos hablando de mayor, estamos hablando de un máximo. Bien. Es decir, que lo que yo voy a usar es un BDE max. Porque lo que se estoy pidiendo es mostrarme cuál es la máxima comisión que cobró García de la base de datos. Misma base de datos. Comisión. Criterio a cada cambio de vendedor de García nos diga cuál. Bien. Si yo quiero corroborar esto, me dice que la máxima es 12.000 pesos. Yo busco el vendedor García, lo filtro como vimos la clase pasada. Y la máxima fue de 12. ¿Bien? Ahora, tengo que crear una fórmula tal que, una base de datos, tal que me diga primero la cantidad de ventas, es decir, tengo que utilizar un B de contar. Y de luego que me sume el total de comisiones, es decir, un B de suma. Para cada cambio de Rodríguez, García y Pérez. ¿Bien? Ok. Entonces acá en este caso, como yo lo tengo que hacer hacia el costado y hacia abajo, ¿qué vamos a utilizar? Lo que vimos recién, las referencias mixtas. ¿Por qué? Porque yo necesito que se mantenga la misma información tanto hacia los costados como hacia abajo. Ok. Tengo que hacer un BDE contar. Base de datos, la misma. Y acá, de vuelta. Acá sí o sí es obligatorio fijar la base de datos, porque de lo contrario nos va a hacer un quilombo. Comisión, también vamos a fijar la comisión. Y ahora vamos a decir el criterio. Que a cada cambio de vendedor me muestre la información. Pero, ¿qué pasa? Yo tengo que usar esta fórmula tal que hacia los costados y hacia abajo tengo que utilizar la misma, con muy poquita modificación. O sea, yo la fórmula la tengo que modificar. Entonces, ¿qué hago? Bueno, yo acá tengo que fijar, ¿qué cosa? Las filas. Tengo que fijar la fila 65 y la fila 66. Y la columna, en caso de que yo lo baje. Bueno, ¿cómo sería esto? A ver, si está bien. Vamos a fijar la fila 65, fila 66.
creo que estaríamos. Bien. Bien. Ahora, si yo lo bajo así de forma vertical, me mantiene el vendedor Rodríguez, pero bueno, acá me está contando. ¿Qué es lo que tengo que cambiar? En vez de decir un B de contar, va a decir un B de suma. De la base de datos esta, de la comisión, me va a sumar a cada cambio de vendedor Rodríguez. Si yo esto lo desplayo de forma horizontal, me tiene que a cada cambio de García y a cada cambio de Pérez. Bien. Si yo quiero utilizar un promedio de la cantidad de ventas, voy a bajar esto, voy a utilizar la misma base de datos, pero en vez de ponerle suma, le voy a poner promedio. De promedio. Bien. Si yo quiero decir un máximo, un mínimo, voy a utilizar la misma base de datos, solamente que en el mayor, en vez de usar un B de promedio, un B de suma o un B de contar, voy a utilizar un B de max. Y si yo quiero un mínimo, en vez de un B de promedio, en vez de un B de contar, en vez de un B de suma, en vez de un B de mayor, voy a usar un min. Entonces, con la misma base de datos y utilizando exactamente lo mismo, puedo buscar la información que yo quiera. Bien. El máximo, el mínimo, el promedio, el total de las comisiones, la cantidad de ventas. Bien, porque eso es lo que me permite esta fórmula de BD. Ahora, ¿lo tuve que sumar yo de forma manual? No. Utilicé una fórmula para que me dé toda esta información. Y lo hicimos prácticamente enseguida. No tuvimos que ir 20 veces arriba a armar la fórmula. Armé en esta celda, en la B67, armé mi fórmula y la desplayé a todo el resto de mi base de datos. Bien, obviamente cambiando dependiendo de lo que se me pedía, pero utilicé el mismo criterio, la misma comisión, la misma base de datos. Bien. Esa sería la función o finalidad de esta formulita de DBD. Lo que vamos a ver hoy, como para finalizar esta búsqueda de información, va a ser qué pasaría si tenemos más de un criterio. Hasta el momento estábamos utilizando un criterio. Por ejemplo, acá suma la comisión del barrio San Pablo, pero no le especificamos puntualmente de algún vendedor. Dijimos San Pablo. Cambia el barrio a cada cambio de San Pablo que me sumen las comisiones. Pero no dijimos a cada cambio de San Pablo y del vendedor Pérez, por ejemplo. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es ver esta información. Ok, vamos a decir, de la misma base de datos que tenemos, que utilizamos recién, vamos a hacer calcular el total de las comisiones cuando el vendedor sea Rodríguez y esté en el barrio San Pablo. Si el vendedor Rodríguez no hizo ventas en el barrio San Pablo, acá me tiene que traer 0. ¿Por qué? Porque yo le estoy poniendo dos criterios. Que sea Rodríguez y que sea en el barrio San Pablo.
dijimos, BD suma, ¿ok? De la base de datos que va a estar fijada, de la comisión que también va a estar fijada. Ahora, el criterio, dijimos, del vendedor Rodríguez y en el barrio San Pablo. O sea, se tienen que cumplir necesariamente estas dos condiciones, que sea el vendedor Rodríguez y que esté en el barrio San Pablo. Si estas dos condiciones no se cumplen, me tienen que saltar un error. Vean. Busquémoslo en la base de datos que tenemos acá. Hagamos un filtro. Dijimos, a cada cambio del vendedor Rodríguez y a cada cambio de el barrio San Pablo. Y yo acá hago una suma. Fácilmente puedo decir que me da 71.700. ¿Por qué me dice esto? Y porque recuerden que acá en el medio del filtro hay fórmulas. O sea, hay más columnas. Entonces, yo lo que tengo que hacer es sumar este más este. 36.600. Cuando yo necesito una información así, concisa, precisa, filtrar no me va a servir, como hicimos recién. ¿Por qué? Porque a veces el filtro tiene más información y se nos hace más engorroso y podemos llegar a hacer cosas que no corresponden. Por ejemplo, lo que hicimos recién. Hicimos una función suma y nos llevó a un valor de 71.000 pesos que nada que ver. ¿Por qué? Porque también me estaba sumando las filas que estaban ocultas dentro del filtro. Es decir, acá hay un pequeño mensaje. Cuando tengo el concepto y el criterio debe estar en una fila, o cuando tengo el concepto o y el criterio debe estar en una columna. ¿Qué es lo que refiere esto? Yo acá, ¿qué concepto utilicé? Estoy utilizando el concepto y. ¿Por qué? Porque yo digo que esto se debe cumplir y también se debe cumplir esto. Entonces, me va a dar esto. ¿Qué es lo que me dice? El criterio va a estar en una fila contigua, como hicimos recién acá. Bien. Bueno, hasta acá vamos. ¿Cuántos somos? Vamos, somos dos. Bueno. ¿Qué pasaría si yo acá coloco en el barrio Mercantil y en el barrio 12 de septiembre? Ah, no, perdón. Acá me dice, suma las comisiones, estaba armando cualquiera. Suma las comisiones cobradas por ventas en Mercantil o Rincón Lindo. Entonces acá es el barrio Mercantil. A ver si me había puesto. Rincón Lindo. Lo que me está diciendo es que yo sume las comisiones que únicamente me aparezcan en el Mercantil o en el Rincón Lindo. Bien. Entonces vamos a hacer un B de suma y vamos a decir de la base de datos esta, del nombre este y del criterio. En este caso vamos a utilizar estos tres criterios. Hasta ahora veníamos utilizando dos filas de criterio. Bien. Ahora vamos a utilizar tres filas de criterio. A ver. Vamos a ver. Vamos a decir Mercantil y Rincón Lindo.
estará bien. ¿Ustedes qué dicen? Y yo primero acá le puse la condición mercantil, que me diga las ventas de mercantil. Si no hubiese habido la venta de mercantil, que me diga cuál es la venta de Rincón Lindo. ¿Estará bien esto? ¿Estará mal? ¿Qué hacemos? Bien. Vamos a una pausa. Vamos a hacer un pequeño recreo de 5 minutos y vamos, quédense con esto, a ver si lo podemos modificar o no. Bien. Dejo de compartir 5 minutos y dejo de grabar por 5 minutos. Que aguárdenme. Bueno, vamos a retomar. Vamos a compartir pantalla. Bien. Entonces, ¿qué habíamos dicho? En el BD que teníamos acá, hicimos de la base de datos que tenemos acá, de la comisión que tenemos acá y el criterio que teníamos acá. Perfecto. Nos da 12. A ver, veamos el machete que tenemos. El machete lo tenemos acá. Y nos tiene que dar 40.500. No nos dio igual. ¿Cómo hacemos? Bueno, en este caso, primero y principal, en la clase pasada habíamos dicho que cuando nosotros armamos los criterios, que es la tercera parte, esta partecita que está B43 a B45, cuando armamos el criterio, tanto mercantil como Rincón Lindo, si yo coloco una palabra distinta a la que está dentro de mi base de datos, esta la que va de B17 a D27, no le pongo el acento, lo pongo con una S en vez de con una C, ¿le me falta algo? ¿No es igual? El sistema me va a dar que un error. Bueno, ¿cómo hago? Hago un enlace. ¿Qué son los enlaces? Los enlaces es decir, bueno, yo acá, en esta celda, yo acá quiero que diga mercantil. Bueno, vamos a poner un igual, que es lo que estoy diciendo, que esta celda sea igual a la celda que diga mercantil en mi base de datos. Y que Rincón Lindo sea igual a la celda de la base de datos que dice Rincón Lindo. Eso es un enlace. Copiar la celda que ya existe anteriormente. ¿Nos dio efectivamente 40.500? Sí, nos dio efectivamente 40.500. ¿Cuál fue el error de los 12 de los 40.500? Y bueno, porque puede ser que mercantil cuando nosotros lo tipeamos no haya sido igual el tipeo que en la base de datos. Entonces no nos da la misma información. Bien, eso tenerlo muy presente porque nos podemos confiar en que estamos haciendo bien las cosas y da la casualidad que no. ¿Cómo haríamos la de abajo? Acá tenemos que sumar las comisiones cobradas realizadas en Mercantil o San Pablo por el vendedor Rodríguez. Bueno, yo digo, podemos tipearlo
O, para evitar error, directamente armemos un enlace. Del barrio Mercantil, volvemos, o el barrio San Pablo. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Cuando yo tengo el criterio, más de una fila de criterio, Mercantil, Rincón Lindo, si yo quiero puedo agregar acá San Pablo, en este caso Mercantil, San Pablo, 12 de septiembre y demás, estoy diciendo que me dé las comisiones de este o de este, de uno u otro. No estoy diciendo el I. El I es lo que nosotros estábamos hablando de la columna contigua. Por eso es que tenemos acá. Cuando tengo el I, el criterio debe estar en una fila. Cuando tengo el O, el criterio debe estar en una columna. ¿Qué es lo que me refiero? El criterio en el I va a estar de forma horizontal y el criterio en el O va a estar de forma vertical. Columna, fila. O, dicho sea de paso, en filas abajo del criterio, columnas abajo del criterio. O sea, de las dos formas está bien dicho. BD, suma. Base de datos, ¿de verdad? Punto y coma, criterio del campo comisiones. Criterio del barrio Mercantil o del barrio San Pablo y el vendedor. Ah, nos olvidamos de poner el vendedor. Bueno, ¿hace falta ponerlo? Sí, porque yo necesito que sea Rodríguez. Pero ¿puedo ya declarar la fórmula? La puedo declarar. Nos va a dar cualquier cosa porque nos da cualquier cosa. Pero nos falta ¿qué? El vendedor Rodríguez. Bien. Vamos a nuestro machete. Machete nos dice que tiene que darnos 57.600. Nos dio 82.800. ¿Por qué nos dio 82.800? Porque acá estamos declarando un criterio mal. Estamos diciendo que me calcule la comisión para el barrio Mercantil o el barrio San Pablo del vendedor Rodríguez para el barrio Mercantil y ningún vendedor para el barrio San Pablo. O sea, el sistema por defecto no nos toma a Rodríguez de vuelta. Si yo no lo declaro acá, no me está tomando el criterio Rodríguez. Entonces tengo que armar un enlace que me diga Rodríguez. Bien, o colocar Rodríguez. Es decir, si yo lo que necesito es ver solamente un vendedor, un mismo vendedor, siempre voy a tener que repetir ese mismo vendedor. A cada cambio de barrio, repetir el mismo vendedor. ¿Para qué? Para que me tome el criterio que yo necesito en esta suma de comisiones. Bien, pues yo estoy diciendo, del vendedor Rodríguez a cada cambio de barrio mercantil o del vendedor Rodríguez a cada cambio de San Pablo. Bien. La comisión que corresponde. Hasta acá, vamos. Que diga que sí. Suman las comisiones cobradas por ventas realizadas por García o Rodríguez en el barrio San Pablo. Bueno. Nos dice, ¿qué vendedor? García. Vamos a armar los enlaces para hacerlo más rápido. O en el barrio San Pablo. No. García o Rodríguez. En el barrio San Pablo. ¿Qué es lo que tengo que hacer acá? Es volver a utilizar barrio San Pablo. ¿Por qué? Porque lo que estoy diciendo es, el barrio va a ser el mismo, San Pablo, para los dos casos, pero el barrio San Pablo cuando el vendedor sea García y el barrio San Pablo cuando el vendedor sea Rodríguez. El machete que tenemos acá nos dice que tenemos que llegar a los 46.800. A ver si yo, declarando lo que hice, está bien.
Revisemos. Listo. ¿Nos dio? Nos dio. Entonces, ¿qué es lo que queremos decir? Cuando queremos hacer un BD donde tenemos más de un criterio nos referimos únicamente a una. Decimos, bueno, a cada cambio de vendedor, una sola persona, eso es un criterio. Estamos utilizando un conjunto de una misma columna, 2 filas. Cuando tenemos más de un criterio, ya sea uno, en donde a cada cambio de García o de Rodríguez nos muestre la comisión, y a su vez nos especifique distintos tipos de barrio, bien, donde tenemos una combinación de criterio, tenemos que ser cuidadosos en este caso de cómo lo vamos a plantear. Primero, si lo que nosotros necesitamos es sumar una u otra, el criterio va a estar dentro de la misma columna, con más de una fila de criterio. Barrio, a cada cambio de qué tipo de barrio, mercantil o rincón lindo. Bien. Si yo tuviese donde el criterio deben estar 2 cosas juntas, vendedor Rodríguez, y que sea en el barrio San Pablo, lo que me está diciendo es que el criterio va a estar dentro de la misma fila. Van a haber 2 columnas, pero el criterio está dentro de la misma fila. O dentro de la misma columna y dentro de la misma fila. En este caso, vendedor García o vendedor Rodríguez en el barrio San Pablo únicamente. Esas serían como las condiciones para esta función. Bien. Eso sería más o menos hasta acá. Y ya acá cerramos Word y Excel, que es la primera unidad. La semana que viene empezamos a ver contabilidad, la parte de contabilidad básica, que no nos va a llevar más de... La parte teórica no nos va a llevar mucho, después vamos a ver pequeñas partes prácticas. Y vamos a empezar con el trabajo práctico. Bien. Quería yo que con esto estamos. Somos 3 ya. Bueno, bien. Cualquier cosita lo vemos de vuelta a la clase que viene. Pero ya la clase que viene, como vamos a ver teoría, esto de la clase anterior y del ejercicio que se subió de la clase anterior, vayan practicando a ver si les sale esta información. Necesito que vayan practicando, vayan viendo, revisen esta parte de Excel, que es la que me interesa que más tengan un poquito más de training, de ejercitación, para poder desenvolvernos un poco más en la parte de el trabajo práctico. En Word lo único que voy a llegar a evaluar van a ser algunas muy poquitas cosas, en la redacción de una carta, que no va a ser mucho. Vamos a ver igual una ejercitación de la redacción, pero cuando ya estemos bien aceitados con este tema del Excel, que me interesa más. Si no tienen ninguna consulta, lo dejamos hasta acá y nos vemos la clase que viene. ¿Bien? Así que les deseo un buen fin de semana y la clase ya va a estar cargada a partir de mañana. ¿Bien? Profe, Sí. yo
Yo soy la que tengo complicaciones porque no entiendo, a ver, le mando un mensaje por privado porque no entiendo cómo va a ordenar las clases, las quise entender y no la entiendo. Tengo Sí, ese problema. ahí ya me, espérame que ahí dejo de grabar. Sí.